Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de ProManagement y al público que se está conectando. Mi nombre es Igor Choquenera y el día de hoy tenemos la presentación de nuestro webinar a cargo de la ingeniera Francesca Samalvides Toledo, con el tema Herramientas, nivel general de actividades para el análisis de la producción en obra. Francesca es ingeniera civil de la Universidad Católica de Santa María, tuvo una pasantía estudiantil en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Es especialista en Lean Construction y cuenta con las certificaciones en Scrum Fundamental Certified, Scrum Foundation Professional Certified y Six Sigma Yellow Belt Certified. Es una de nuestras alumnas destacadas de ProManagement y con mucho gusto les dejo con Francesca. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Les habla Francesca Samalvides. Hoy vamos a tratar el tema del nivel general de actividades para la mejora de productividad en proyectos de construcción. Bueno, eso es una reseña de mi vida académica. Yo estudié en la Universidad Católica Santa María, soy ingeniera civil. Bueno, primero hablaremos de los objetivos, después la metodología, la aplicación, la economía por pérdidas en economía y al final terminaremos con las conclusiones. ¿Qué es el NGA? El NGA es un nivel general de actividades, es una técnica, una herramienta para la identificación y reducción de pérdidas enfocada en la mano de obra, que sabemos que es nuestro recurso más variable. Enfocada en el aumento del valor al cliente interno y externo, con el menor costo posible, que es el objetivo de la filosofía Lean, que permite establecer mediante una base numérica o una hoja de verificación en campo para el análisis de diferentes trabajos durante la ejecución del proyecto. Tenemos muchos tipos 8 tipos de pérdidas que están en la pantalla. El año pasado se integró el último, que es el talento no utilizado, y en sí esta herramienta se enfoca en 4 de las 8 pérdidas, que es el movimiento, espera, trabajos y transportación, y talento no utilizado. El objetivo del nivel general de actividades es erradicar toda excusa que tiene el obrero para justificar su improductividad. El objetivo es detectar los tipos de trabajo que hay en la obra, mitigar el trabajo contributorio y erradicar el trabajo no contributorio. También permite predecir paralizaciones por sindicatos, con el fin de tomar una decisión a tiempo para evitar un sobrecosto en mano de obra y ayudar a cumplir el PPC de la obra, que es el porcentaje de plan cumplido. Bueno, el nivel general de actividades tiene 3 grandes grupos de trabajo, que es el trabajo productivo, el trabajo contributorio y el no contributorio. El trabajo productivo es toda aquella actividad que el cliente nos paga, en sí, todo aquel proceso que lleva a un producto. Y todo lo demás es considerado improductivo, sea necesario o no sea necesario. Entre lo improductivo tenemos 2 grupos, que es el contributorio y el no contributorio. El contributorio es toda aquella actividad necesaria para poder cumplir el trabajo productivo. Por ejemplo, las mediciones en campo, el transporte de herramientas, la limpieza, en el que se enfoca las 5 S, las instrucciones y entre otros tenemos la seguridad. Y el trabajo no contributorio es toda aquella necesidad humana, como tenemos los viajes, el tiempo ocioso, que dentro de aquí pueden estar selfies en obra, que mucho lo hacen los obreros, esperas por atrasos de los proveedores, descanso, que es una necesidad humana, y necesidades fisiológicas, como los servicios higiénicos, por ejemplo. Para entrar un poquito más en el tema, aquí tenemos un tiempo X en la obra en la que hice la investigación, donde podemos ver exactamente qué es lo que hace cada persona en ese tiempo, en ese momento exacto. Tenemos el operador, que está en un trabajo productivo en la excavación. Tenemos un obrero que está en trabajo contributorio, que está regando, pero es para no producir, está considerado en contributorio porque está dentro de la seguridad, que es para no producir polvo, debido a las quejas de los vecinos. Y tenemos en el fondo un grupo de 4 obreros que están en un trabajo no contributorio porque están tomando un desayuno. Más o menos esta foto fue a las 9 de la mañana. Y, por ejemplo, aquí también tenemos lo mismo, tenemos trabajo no contributorio, que vemos como los obreros espectran el trabajo de un obrero que está haciendo la vibración de la columna vacía de concreto. Y en sí, bueno, nos enfocamos en la metodología. Primero, tenemos que ubicarnos en un lugar estratégico con el fin de no
em, de no molestar a los obreros en cierta forma, porque ellos cuando ven que alguien los está observando se ponen mucho más productivos. Entonces la idea es que sea lo ideal, lo normal. Para hacer esta toma de datos necesitamos una hoja de verificación en campo. Puede ser una hoja en un cuaderno o, bueno, es mejor una tablet tal vez para tener los datos mucho más rápido. Para un 95% de confiabilidad necesitamos 400 tomas. Esto difiere del número de obreros que tengamos en la obra. Pueden ser 400 obreros, solo haríamos una ronda, o pueden ser 10 obreros y se hacen las rondas necesarias. Cada ronda consta de 1 minuto de separación entre cada una. Como es nivel general de actividades, se enfoca en todo el personal, sea de casa o sea por subcontratos, toda aquella persona que esté trabajando en obra. Y una toma por sector. De repente las obras son muy grandes y se dividen en diferentes sectores. Entonces, cada vez que se cambia de lugar estratégico, se cambia el número de tomas. Se aconseja entre las 9 y las 11 de la mañana o 2 y 4 de la tarde porque es la hora de mayor producción que hay en obra. Y aproximadamente esta toma de datos dura dura hora y media. El procedimiento. Para saber bien qué es lo que se va a hacer en campo, se necesita darle un chequeo a las planas. ¿Qué actividades va a haber ese día? Ahora, ya que sabemos las actividades, tenemos que saber cuál es el procedimiento constructivo de cada actividad que se vaya a realizar ese día. Después, ya contando con nuestra hoja de verificación, iniciamos el muestreo con la fecha y la hora. Antes de iniciar, se tiene que hacer un desglose de las actividades productivas y una codificación de trabajos. Por ejemplo, si tenemos vaciado de columnas, entonces tenemos que identificar qué actividades vamos a considerar productivas y cuáles no. Por ejemplo, en el acero, el amarre de estribos, lo que es colocación de estribos, marcación de estribos, es considerado productivo. ¿Y qué vendríamos a considerar no productivo? Entonces, haciendo la codificación, se procede a la toma de datos, sin olvidar las rondas con separación de 1 minuto. Al finalizar la toma, se toma la hora fin y después se procede a ir a gabinete para el análisis de resultados. Podemos analizar los resultados en sus porcentajes y también hacer una comparativa económica, que es lo más importante de esto, es cuando haces tu informe a gerencia y le hablas económicamente, porque es el propósito del IN, ¿no? Para una toma de decisiones a tiempo. Esto es un ejemplo de NGA en la hora que hice el estudio. La hora de inicio, hora fin, la fecha, bueno, ahí estaba la cantidad de obreros, y es la codificación. Por ejemplo, trabajo contributorio, y qué es lo que está dentro de cada cosa y qué letrita le corresponde. Trabajos rehechos, otros. En otros yo consideré seguridad X, por ejemplo, tiempos ociosos, y así es como se hacen las 400 tomas a cada obrero. La aplicación. Bueno, aquí tenemos el nivel general de actividades que nos brinda el CPLCI, que es el capítulo peruano del Lean Construction Institute, que consta de 5 constructoras, entre Graña y Montero, Coinsa, Copraxa, Edifica y Motiva, con la ayuda de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estos son los resultados de la distribución de tiempos que se tiene en las diferentes obras que se midieron. Estas obras fueron, medidas en Lima. Entonces, por esto esta investigación, para ver cuál es la diferencia que hay entre la ciudad de Lima y la ciudad de Arequipa. Obviamente que los porcentajes no deben diferir mucho. Entonces, esto vendría a ser como los resultados ideales de la distribución de trabajos en obra. Y bueno, diario se toma, esta es una hoja de gabinete de un día, por ejemplo, esta fue del 28 de octubre, donde vemos las actividades. Este día nos dedicamos más al encofrado y podemos ver los resultados de la toma de ese día. Tenemos un exceso de transporte y un exceso de seguridad. Bueno, seguridad es demasiado, el 21%, y esto fue porque era el inicio de la obra y había muchos movimientos de tierra y también se necesitaba seguridad. Bueno, resultados del NGA. Antes de pasar a los resultados, quiero explicarles un poco acerca del proyecto. El proyecto en el que se realizó esta investigación fue un Innova School en Arequipa que inició a inicios del octubre del año pasado. Bueno, es una obra que consta de 2 pabellones y la parte de las canchas y la parte inicial. Y todo eso con un muro de contención, dividida en 2 sectores. Este es un NGA del día que se tomó, desde toda la jornada, para saber cuál es el movimiento de los obreros desde que inician el día hasta que se van de la obra. Se realizaron 2.400 tomas
durante todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo varía, cómo fluctúa el comportamiento durante la jornada. De 7 a 8 de la mañana tenemos 64% en trabajo contributorio. Esto es debido a la charla de seguridad y el transporte de almacén y la explicación de los capataces. De 8 a 10 tenemos, por ejemplo, 45% en trabajo no contributorio, donde los obreros suelen tomar desayunos improvisados y directamente se resta del trabajo productivo, que está con 24%. De 10 a 12 del día tenemos como que la hora más productiva, de acuerdo a la jornada normal, que se reduce en un 15% en trabajo no contributorio con respecto a las horas anteriores. Después de la merienda, el trabajo no contributorio aumenta un montón por necesidades fisiológicas y el trabajo contributorio se atribuye 9.3 a limpieza. Aquí hay que resaltar que la limpieza es una actividad necesaria en obra, pero también es una excusa que utilizan los obreros para trazar el inicio de sus actividades. De 2 a 4 de la tarde es la hora se mejora la productividad con respecto a las horas anteriores. El 34% de trabajo no contributorio se enfatiza en descanso. Ya veremos adelante que el problema del descanso es excesivo en la ciudad de Arequipa. No sé si sea por el clima o qué es lo que pasa en la ciudad, pero es un problema que genera una pérdida bastante grande, que veremos al final en economía. Bueno, y para el final, el último periodo, que es posterior al término de la jornada, ya enfocándonos en las horas extra, el ambiente es mucho más cómodo, por eso es que los obreros tienen mucho mejor productividad. También hay que recalcar que no hay maquinaria y el personal que se queda haciendo las horas extras pertenece a los subcontratos, que tienen trabajos por metas. Adicionalmente, que el sindicato no se encuentra en estas horas, entonces hay una mayor productividad. En la semana 1, después de analizar día por día, por ejemplo, este es un resultado de la primera semana, donde vemos la distribución. Se hicieron 2.000 tomas y ahí tenemos los días. Y, por ejemplo, el día 4 de octubre tenemos un exceso de trabajo contributorio. Entonces, si queremos analizar qué es lo que pasó ese día, tendríamos que ir a la hoja del 4 de octubre y ver qué es lo que pasó. Para esa cantidad de trabajo no contributorio, debe ser enfocado directamente a lo que es transporte. Ese día debió ser el trabajo de encofrado. El análisis de la semana 1, por ejemplo, haciendo una comparativa entre lo que es la medición que hicimos en el INNOVA y la medición según el LSI, hay una diferencia de 9.4% en trabajo productivo, que es demasiado. Por ejemplo, también tenemos 17.5 en viajes, que equivale a una hora y media por obrero por día. Ahora, calculando la cantidad de obreros que tenemos ese día, la pérdida es grande, aún más cuando consideramos todos los días de la semana. Las esperas, por ejemplo, están en 9.5%, que equivale a 57 minutos por obrero por día. Ahora, en una semana, ¿cuántos días hay de trabajo y cuántos obreros tenemos? Entonces, es ahí cuando hacemos la comparativa económica que nos damos cuenta de la importancia de la medición de los trabajos. En esta tabla tenemos cuál es el porcentaje diario del trabajo no contributorio, la cantidad de obreros y, bueno, una jornada normal de 8.5 horas, sin considerar las horas extras. Entonces, restándole al 23.3%, que es el trabajo normal ideal, vemos que todavía estamos en una pérdida. Con un promedio de 17 soles por hora, por día, la improductividad adicional a lo que debería ser. En esta semana estamos hablando de 5.546 soles extras que se gastan en trabajo no contributorio. Aquí, por ejemplo, es una clara imagen de lo que pasaba esa semana. Los obreros buscaban cualquier excusa para perder el tiempo. Aquí estaban haciendo un vaciado de subzapata y hubo un problema con un obrero y se acercaron todos, no solamente los de su cuadrilla, sino también los de otras cuadrillas, y perdieron más de media hora. En la semana 2, aquí, por ejemplo, tenemos las actividades de concreto ciclopio, encofrado, vacío de concreto. El día 10 de octubre tenemos un exceso de trabajo no contributorio. ¿Qué es lo que pasó ese día? Tendríamos que ir a la hoja del 10 de octubre para ver qué actividades se realizaron. Bueno, el análisis en la semana 2.
El trabajo productivo se ha reducido con respecto a la semana pasada, que era el 2%, pero podemos ver que hay un 17.2%, que es la suma de mediciones y recibir y dar instrucciones, que equivale a que en una jornada por 58 obreros estamos hablando de 508 horas por semana que solo están destinadas a dar instrucciones, porque es bastante la cantidad de obreros, es ya considerable. En los cuadros de abajo tenemos, por ejemplo, 58 obreros con 11.3% dedicadas solamente a lo que es trabajo no contributorio el 10 de octubre, como habíamos visto en esta imagen, que están enfocados solamente a lo que es descanso. Entonces, son 5.680 soles dedicados solamente al exceso de descanso. Por ejemplo, el descanso promedio de la semana 2 es de 13.7%, siendo el teórico 2.4%, según el CPLCI. Entonces, el adicional equivale, el precio de 5.682 soles equivale a 51 horas de retroexcavadora, por ejemplo. Es una comparativa en la que podemos ver cuánto estamos perdiendo en tal vez cosas que vemos absurdas, pero en la cantidad de obreros que tenemos en obra es un precio considerable. Ahora, en la tabla de abajo se ve cuánto es el porcentaje de pérdida durante toda la semana. Tenemos los días y el porcentaje de trabajo no contributorio por días. Esa semana hubo 58 obreros y asimismo, ¿no? La jornada es de 8.5 horas con un promedio de 17 soles por hora. Sale una pérdida en trabajo no contributorio solo por esa semana de 13.367 soles en los 58 obreros. Esto es lo adicional que está perdiendo, porque se debe considerando el 23.3% que es lo normal. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las actividades de esta semana. Bueno, en la semana 3 ya fue mejor porque se ampliaron los frentes, ya había más cuadrillas y mucho mejor. Había liberación de frentes, como dije, y las esperas también, bueno, era por los proveedores. Ya estaban en el armado de las zapatas. Bueno, la semana 5 es una semana muy complicada. De hecho, aquí la quiero resaltar porque esta semana hubo una paralización de manos libres por el sindicato. En esta semana, el trabajo productivo es de menos 4.2%. El problema de esta semana fue que un proveedor de la empresa no realizó el pago a un par de trabajadores y el sindicato buscó esta excusa para hacer una protesta. La protesta se realizó el 5 de noviembre y el 6 de noviembre. El primer día con 2 horas 50 de protesta y el segundo día con 2 horas y media. Esa semana ya contábamos con 92 obreros, haciendo un total de 490.67 horas, con un promedio de 17.81 soles por hora, perdón. Se hizo una pérdida solo en paralización de 8.738 soles, solo porque los obreros pararon. Y fuera de eso, hubo un atraso en el PPC y no se cumplieron con las actividades de ese día ni de la semana. Para ver más a detalle esta semana tenemos los días especificados, el trabajo no contributorio y el número de obreros, al igual que en las anteriores tablas. Se le está restando el porcentaje del CPLCI solo para ver la diferencia que es entre lo que tenemos y lo ideal. La pérdida de esas semanas, o sea, se destinaron 23.344 soles solamente para trabajo no contributorio, de lo cual lo ideal solo sería 15.487 soles, que también es una cantidad considerable. Entonces, restándole esto, sería una pérdida en exceso con respecto al CPLCI de 7.856 soles por la paralización adicional a la paralización por manos libres, la protesta de manos libres, perdón. Y bueno, en esa semana ya estábamos en lo que es el encofrado de losa y fue mucho más perjudicial, debido a que atrasó bastante las actividades de toda la semana. La semana 6, bueno, en la semana 6 ya estábamos bajando el porcentaje de trabajo productivo. En seguridad, se supone que es bueno que estemos en un porcentaje elevado de 4.7%, pero a la misma vez es
es una desventaja porque se supone que estamos invirtiendo menos en seguridad. Entonces, esto también es un problema de obra, porque no debe ser ni tan buena ni tan mala. La seguridad en obra tiene que ser aproximadamente a asemejarse a lo que es el ideal. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema de descansos que durante toda la obra se ha ido arrastrando, que va con un porcentaje de menos 12%, menos 8%, que esta semana es favorable, pero igual hablando del 8% en la cantidad de obreros que se manejan en la obra por semana y por horas, se habla de una cantidad considerable. El NGA es, por ejemplo, este punto estratégico y veo a cada obrero qué es lo que está haciendo en ese exacto momento y tomo la nota acerca según la codificación de letras que se hizo de acuerdo a los trabajos, se ve qué es lo que está haciendo cada uno. Bueno, pasamos a la semana 9, que es ya la semana de acabados húmedos, donde hay tarrajeo, king block, y se puede ver que en esta semana hay una mejora de productividad debido a que hay bastantes frentes y ya las cuadrillas son más pequeñas. Entonces tienen trabajos ya enfocados y está mucho mejor distribuida. Esta semana se alcanzó como que el descanso más bajo de la historia, pero igual estamos en negativo, que es de 5.6%, y la productividad mejoró debido al trabajo de tarrajeos, cielos rasos, vigas, columnas, king block en interiores y exteriores. Esa es la obra en la semana 9, que ya estábamos, o sea, pequeños grupos de trabajo que avanzaban muchísimo más rápido, pero también era mucho más difícil de hacer la medición. Empezamos lo que es las canchas deportivas, y bueno, la semana 10, que fue la última de la medición que hice, ya contábamos con 143 obreros, que era era lo máximo en el histograma que teníamos. Ya ahora dimos la vuelta a lo que es el CPLCI, y el trabajo productivo era mucho mejor en 2.1%. El transporte también era mejor porque en sí la obra era estrecha, entonces era mucho más fácil el transporte. Teníamos siempre el problema de seguridad, así que eso es un problema que se debe implementar mucho más, lo que es la seguridad en obra. Y bueno, siempre los descansos que han sido el problema durante toda la obra. Así acabó la obra. Está toda linda. Y bueno, el resultado de toda la obra, el NGA, se hicieron 22.800 muestras durante las 10 semanas. Podemos ver acá cuál es el resultado final de toda la obra. El trabajo productivo el 35%, contributorio 34% y no contributorio 31%. Aquí lo vemos por semanas y consideramos que el trabajo no contributorio es mayor en la semana 5 debido a la protesta y es mejor en las últimas semanas debido a las diferentes cuadrillas y liberación de frentes por los acabados húmedos. Esta es una distribución de todos los resultados NGA semanalmente durante las 10 semanas de obra. Ahora hacemos una comparativa con lo que es ideal. En la empresa, perdón, no debí poner el nombre. El trabajo productivo va un negativo a lo que es el LSPI, pero el LSPI nos da un porcentaje ideal, pero acordémonos que son de 5 obras y oscila en un 4%, entonces estamos ideal. El problema aquí es el descanso. Estamos un 8% por debajo o por encima de lo ideal. Es un gran problema y he tratado de buscar cuál es la excusa haciendo encuestas a los obreros o por qué es que hay tanto descanso, y es debido al clima en Arequipa, que también en octubre ha sido bastante fuerte, pero igual no le atribuye mucho. Entonces, el descanso siempre va a ser mucho más en la ciudad de Arequipa que en la ciudad de Lima. Tenemos que implementar más lo que es seguridad, y bueno, en el transporte nos ha ido súper bien debido a la estrechez de la obra. Por la parte económica, tenemos aquí la distribución en porcentajes durante las 10 semanas y tenemos el número de obreros durante todas las semanas. Las últimas 2 semanas se tuvo 147 obreros, que era el apogeo del histograma. Y vamos a analizar qué es el costo por improductividad. Entonces, todo aquello que no es productivo es improductivo. Entonces, todo lo contributorio y no contributorio equivale en 45 obreros por 8.5 horas, por 6 días a la semana, por el porcentaje de por la sumatoria de los dos porcentajes, nos da cuánto se está pagando semanalmente en la obra por improductividad. O sea, dedicadas a aquellas actividades que solo o nos agregan un poco de valor o no nos agregan nada de valor.
durante todas las semanas. Podemos ver que por el costo total improductivo en estas 10 semanas llega a 565.247 soles. Entonces, tal vez cuando nosotros hablamos de porcentajes, no nos damos cuenta de qué es lo que se está, o sea, de qué es lo que se está hablando, pero cuando convertimos la cantidad de obreros a la pérdida económica, se habla de una cantidad bastante considerable. En un proceso que tal vez creímos que es improductivo o este obrero va mucho al baño, bueno, es algo muy tonto tal vez, pero cuando te pones a analizar qué es lo que hace cada uno y cuánto lo hace de más, llegamos a una pérdida bastante grande. Sin considerar el trabajo contributorio que es necesario para el productivo, solo vamos a considerar el trabajo no contributorio. Entonces, el costo del trabajo no contributorio, vemos en la primera semana, por ejemplo, para 45 obreros, es 14.900, casi 15.000 soles. Y así va incrementando, de acuerdo a, porque van incrementando el número de obreros, va incrementando hasta 32.000, ¿no? La más grande, la más alta es casi 35.000 soles destinados solamente a actividades, esos por semana, solamente actividades como es dormir, descansar, viajar, contestar llamadas, en la cantidad de obreros es bastante. Y esta es una obra de un tamaño regular. Imagínense una obra que sea muy grande. Las cantidades son bastante considerables. Ahora, quiero atribuirle al descanso porque ha sido un problema durante toda la obra. El costo solo por descanso, estos porcentajes de descanso los he sacado de cada semana, y por descanso solamente se paga 3.000 soles, 7.000, pero si va sumando por semana en la cantidad de obreros, llegamos a, en las 10 semanas de obra, por todos los obreros que hubo por semana, se ha pagado solamente porque ellos descansen 87.297 soles, distribuidos entre obreros de casa y obreros de subcontratas, pero directamente a casa, indirectamente a casa, porque al final casa paga eso a los subcontratos. Y adicionalmente le pongo el costo por protestas, que hubo en la semana 2 para que inicie el trabajo del sindicato y en la semana 5 por el atraso de pago de nuestro subcontratista. Entonces, también saco cuál es el costo del trabajo no contributorio por obrero, para ver cuál es la mejoría de la obra conforme van avanzando las semanas. Entonces, vemos que por obrero empezamos con 332 soles, el costo por obrero, solo destinado a lo que es no contributorio, pero vamos mejorando con el paso de las semanas. Al final, sumando lo que es no contributorio y protesta, solamente esos dos puntos, no estamos considerando trabajo contributorio, que es necesario, pero igual hay que trabajarlo, hay que mitigarlo. Tenemos en la obra 274.000 soles destinados a trabajo no contributorio más protestas. Podemos ver en este gráfico cuáles son las pérdidas económicas por improductividad. Ojo que estamos considerando con lo que sería ideal, no estamos siendo inhumanos diciendo que un obrero no debe tener ciertas necesidades, solo nos enfocamos a lo que debería hacer y todavía no estamos poniéndole un factor de seguridad. Pero igual así, o sea, se enfocan más en la improductividad. Por eso el NGA es tan necesario porque midiendo todos los días te das cuenta y puedes erradicar cuáles son sus excusas para mejorar la productividad, por ejemplo. Bueno, entonces ahí tenemos un gráfico de cómo ha ido subiendo el costo por los trabajos improductivos. Y al otro ladito tenemos cómo ha ido bajando por obrero, de acuerdo a las mejoras que se han ido haciendo por las medidas de NGA durante la obra. Bueno, entre las conclusiones. La obra está 1.3 por debajo de la productividad ideal según el CPLCI, pero como ya dije, varía, entonces está muy bien ubicada con respecto a ese análisis. Se hicieron 22.800 tomas, que ya equivale a un 100% de confiabilidad, donde se puede ver la importancia del NGA, que tal vez, qué tan importante es la productividad en una obra. Se puede hacer las equivalencias económicas para saber realmente, porque hablar en porcentajes tal vez no es como que duele mucho, pero cuando ponemos a hablar exactamente en dinero, gerencia o residencia se puede dar cuenta de cuánto dinero se está jugando. Y bueno, en Arequipa hay demasiado descanso atribuido a, bueno, según los obreros, al clima.
Y bueno, también hay bastantes esperas debido a las llegadas tardías del mixer y liberación de frentes. Bueno, también hay que resaltar lo que tanto perjudica el sindicato a la obra, porque no solamente hace que el trabajo sea improductivo, desgana a los obreros y también hace protestas. Y fuera de eso, eh, es totalmente perjudicial para el PPC. Entonces, hay que trabajar bien el tema del sindicato. Por ejemplo, las protestas por manos libres ocasionan en 2 días una pérdida de 490.67 horas directas por la paralización que hubo esos días e indirectas debido a la improductividad. Entonces, considerando todo eso, esta semana se perdió 8.738 soles directamente por estar parados y 7.856 indirectamente por la improductividad que generó la molestia en los trabajadores. Ok. Bueno, y para finalizar, también el NGA en una jornada se puede ver que las horas más productivas del día son de 10 a 12 del mediodía, son las horas más productivas durante una jornada normal, pero nos damos cuenta que en las horas extras hay un 9% más de productividad, pero es debido a que las personas que se quedan no son del sindicato y son personas que trabajan para los subcontratistas, que generalmente también se les paga por meta, no tanto por hora. Y bueno, ahí tenemos el cuadro de lo que vendría a ser las respuestas, la distribución de trabajos finales en la ciudad de Arequipa. Ya no de Lima, como dice el CPLCI, sino en una obra de la ciudad de Arequipa. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Francesca, por tu participación. Estuvo muy, muy interesante el realizar el análisis, ¿no? De todo lo que aconteció semana a semana en la obra, ¿no? Algo muy importante que siempre, bueno, los que estamos un poco más ligados a campo, los ingenieros de campo, jefes de producción, hay algo muy importante, ¿no? Nosotros regimos por esta frase, ¿no? Si algo no se puede medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede mejorar, ¿no? Y nosotros somos los primeros que debemos estar dentro de obra controlando todos estos aspectos de tiempos productivos, tiempos no contributorios, porque nosotros tenemos que dar esa mejora, ver cuál es la causa raíz para implementar algún tipo, un nuevo protocolo, un nuevo proceso, ¿no? En bien de mejorar estos tiempos productivos, ¿no? Muchas gracias, Francesca, por tu brillante participación. Tenemos algunas preguntas en Facebook, te las hago llegar, por favor. Nos dice Eric Flores Mendoza, en el NGA del día, ¿cuántas lecturas se tomó por hora? Ya, en el NGA diario yo realicé la distribución. Primero quise hacerlo cada 2 horas, pero particularmente de 7 a 8 quise solo poner en ese intervalo porque es la hora en que los obreros empiezan a hacer bastantes transportes de almacén a obra por llevar y traer herramientas. Entonces, es de acuerdo a lo que tú quieras, pero yo lo aconsejo de cada 2 horas, pero generalmente al inicio y al final de la jornada de 1 hora, porque son los movimientos de los obreros, para que no difiera mucho con el resto de las horas. Correcto, gracias. Alejandro Mendoza también nos hace otra pregunta. Nos indica, buenas noches, felicidades por la presentación muy interesante. Mi consulta es, para realizar la toma de datos de las actividades, ¿se fija una hora establecida o una actividad en específica? Considerando actividades como por ejemplo los vaciados de concreto que no siempre se realizan en una misma hora todos los días y si se consideran horas fijas. ¿Cuál es el criterio que debo de tener para establecer ese horario? Ya, exacto. El NGA es una herramienta que lo que mide es la productividad general de toda la obra. Las horas en el que se suele tomar es de 9 a 11 y de 2 a 4 porque son las horas de mayor apogeo de productividad. En sí el NGA no se enfoca en la actividad que está haciendo particularmente cada cuadrilla, sino se enfoca en todas las cuadrillas. Para ser más detallista, o sea, más meticuloso o más detallada la investigación,
Se puede complementar con la herramienta del CB, que es las cartas balance, que es una herramienta que se enfoca en el sobredimensionamiento de las cuadrillas, una herramienta más meticulosa que trabaja con el nombre de cada obrero y ya enfocada a cada actividad por cuadrilla. Correcto, gracias. Joan Palomino nos realiza la siguiente consulta. ¿Cuántos datos se tiene que tomar para tener contabilidad en la muestra? Y creo que es confiabilidad en la muestra. Confiabilidad, sí. Sí. Bueno, para un 95% de confiabilidad se tienen que hacer 400 tomas. Esas 400 tomas difiere de la cantidad de obreros que haya. Pueden haber 400 obreros y solo se hace una ronda, así como pueden haber 10 obreros y se hacen las rondas que sean necesarias. Difiere mucho de eso, pero para llegar a un 100% tienen que pasar las 4.000 tomas. En este caso llegamos a 22.800, entonces 100% de confiabilidad. Correcto. Víctor Arias nos hace la siguiente consulta. Bueno, que de una u otra manera se contestó, pero sería bueno también aclararlo. Nos dice, buena exposición, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre el NGA y carta balance? Bueno, justo eso. El NGA está enfocado a una medición general. Abarca todo el personal de obra, de lo que es personal de casa y personal por subcontrata. La carta balance está enfocada solamente al trabajo de una cuadrilla, para ver si está el sobredimensionamiento. Incluso se trabaja por nombre y por nombre y apellido de cada obrero. Entonces puedes ver, el señor tal tiene tales resultados. Es mucho más detallado y centrado en lo que es una actividad en específico. Correcto. Alejandro Mendoza nos realiza la siguiente consulta. En vista que ya se conoce el clima de Arequipa en las diferentes épocas del año, ¿qué recomendación se puede dar para reducir ese tiempo no contributorio por descansos? Los descansos, según una encuesta que le hice a los obreros y a los capataces de la obra, son excusas que ellos buscan, la verdad, porque al inicio de la obra sí se les puede como que atribuir a sus excusas porque la obra está sin techo, está todo el movimiento de tierras, el sol es horrible, pero a las 2, 3 semanas que ya tenemos sombras o tenemos ya vaciados, no deberían haber estos descansos. Para mí los descansos son una excusa de los obreros, lo cual se puede modificar haciendo una motivación tal vez a ellos o explicarles en qué tanto nos está perjudicando sus descansos, ¿no? Económicamente también, para que ellos puedan entender en cuánto nos perjudica. Correcto, Francesca, ya no hay más preguntas por parte del público que hoy estuvo presente en este webinar. Por parte de ProManagement, agradecerte por tu tiempo, por tratar de transmitir estos conocimientos, estos casos puntuales de obras de estudio que en verdad ayudan a que nosotros podamos tener un mejor panorama de estas herramientas que nos ayudan a mejorar la productividad, a controlar la productividad y dentro de ello a encontrar una mejora continua, ¿no? Muchas gracias, Francesca, tus palabras ya para despedirte. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Y bueno, quería adicionar algo que pensé que iban a estar en las preguntas, que es acerca de la tecnología en la construcción. El NGA también puede ser mediante un dron, porque justo estaba leyendo acerca de algunos reglamentos europeos que han salido acerca de hacer este tipo de medición, pero ya mucho más tecnológica y mucho más rápida también, para evitar problemas en obra o para evitar que acceder a zonas peligrosas o zonas con altura o proyectos muy grandes. También es bueno incorporar esto a la construcción, que es un tema bastante interesante. De hecho, bueno, quería aportar eso. Y siempre, bueno, el NGA y la productividad se basa más que todo en la parte emocional de los obreros, ¿no? Que es lo que trabaja el sindicato. Entonces, es bastante importante la motivación y el liderazgo en una obra. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Francesca. No sé si te puedo molestar con una última pregunta que acaba de llegar, por favor, para que nuestro público esté contento.
Dice Eric Flores Mendoza, gracias por la ponencia. Una consulta adicional. Cuando el TC Ok. salía mayor al del Lean Institute, se consideró como algo positivo, pero ¿no deberíamos apuntar a reducir los TC? La idea, claro, el tiempo contributorio, la idea es reducirlo lo más posible. Eh, en sí, perdón, en sí no entiendo mucho la pregunta. Yo también creo que se le escapó una letra de ese tiempo no contributorio. Eric. Pero Eric, no hay problema. Si por ahí podemos corregir la pregunta en el chat, con todo gusto te vamos a poder responder ahí. Tal vez creo que ahí faltaba una letra. Pero igual, de todas maneras, gracias, Bien. Francesca, por tu tiempo. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir un poco compartiendo más conocimiento. Gracias, Francesca. Gracias. Gracias a ustedes.